Yo como ser humano, hasta tal punto en que entendí que no podía haber una vida sin vista, y ese fue mi gran error. Porque ahora sí que puedo decir que se puede, no tengo vista, pero sí tengo visión. ¡Oh! Y eso ocasionó pues, una depresión muy importante. Fueron unos años muy difíciles. Tuvimos que luchar contra todos estos enemigos que suponían, por ejemplo, el levantarse por la mañana, afrontar la vida. Todo esto fue tremendo, ¿no? Y costó mucho. Han sido 4 años durísimos en que él no conseguía salir y dejar de pensar que ya no era el que había sido. Que además él, fíjate, es una persona que es mentalidad de ingeniero. Es una persona resolutiva en todo, ¿no? Fuera de casa, en casa, él es capaz de arreglar motores, máquinas de casa, etcétera, ¿no? Y su vida, claro, cambió del todo, ¿no? Volver a navegar, para mí, ha sido el volver a vivir, el volver a tener una vida propia. Bueno, yo creo que es una persona que es muy resiliente. Él es de las personas que no se dan nunca por vencidas, que siguen, y si son 6 horas para conseguir algo, son 6 horas para conseguir algo, pero acaba consiguiéndolo, no se da por vencido, ¿no? Y durante este tiempo, para hacer todo esto, a lo mejor pues lo veías toda la noche luchando contra algo, pero él cuando se iba a dormir había conseguido superar aquello, ¿no? El problema que tuvo es que, bueno, no existía una base para la vela para discapacidad visual, al menos en nuestras costas, y es donde decidí que, bueno, pues aunque no existiera, yo iba a seguir navegando fuera como fuera. Y a partir de ahí es donde empecé a crear este protocolo, y sin quererlo empecé a buscar qué tecnología me podía ayudar, y sin darme cuenta acabé pensando, no puedes ser tan egoísta y esto debes compartirlo. Y él escogió el patín catalán, ya os lo explicará por qué, porque es un barco de sensaciones y ellos viven de sensaciones. La sensación del sol, la sensación del aire, la sensación de la vibración de la madera del barco, todo es información para él, ¿no? Y entonces él decidió esto, navegar con patín. Y bueno, empezaron a salir, salía siempre una lancha con él y con un instructor. Y así es como fueron haciendo pasitos. Él relacionaba todo lo que sabía con las sensaciones que le llegaban, y así es como fue que creó toda la metodología de navegación para ciegos. Bueno, a raíz de mi madre yo decidí que el producto Inmunotec. Me comentó que esto me podía ayudar y lo empecé a tomar. Inmunotec llegó a mi vida y yo realmente quedé un poco impresionada de los resultados que tenía con algunos pacientes y con algunos deportistas. Porque llevé a algunos olímpicos de esquí que habían caído en un momento difícil por no estar suplementados. Y claro, yo pensé, bueno, pues esto yo lo necesito para Dani, para mejorar su vida, para que todo vaya mucho mejor en el deporte, en su vida, en su carácter y en todo, ¿no? Es verdad que con el tiempo lo que he notado es que puedo llegar a resfriarme, pero esto lo pasamos rápidamente. No cojo grandes enfermedades. Realmente me he sentido, ha habido un cambio en mí, en la energía que siento y en la capacidad que tengo de afrontar muchas situaciones, y eso es gracias al producto que tomo cada mañana y por la noche de Inmunocal. Por la mañana hacíamos la bomba de Inmunocal con 3 sobres más un booster verde. Y a la vuelta de la regata volvimos a hacer todo lo que era el sport, el plata y el azul, un poco para compensar todo esto, ¿no? Y con todo esto conseguimos que él pudiera hacer la vuelta, que pensábamos que serían 18 horas, pero se convirtieron en 13 horas solo, ¿no? Hecho la vista atrás a 2-3 años, me parece tan impensable lo que está sucediendo ahora y tan fantástico, y lo veo a él tan feliz, que solo puedo sentir pues lo mismo que él, ¿no? La felicidad de una madre muy orgullosa de su hijo.
pido un fuerte aplauso para Dani Anglada. Todos estos aplausos son para ti. Todos estos aplausos son para ti. Y para la madre que te parió. He escuchado el vídeo, pero cuéntanos algo, tú no ya no en vídeo, sino en persona, cuéntanos algo de ti, por favor. Primero de todo, quiero agradeceros a todo el equipo de Inmunotech permitir estar aquí y ver más allí de con los ojos, sino con el corazón, que todas las personas al final somos bien distintas y que una discapacidad no tiene que ser una limitación para hacer una vida plena y digna. Como habéis podido oír, una persona que nunca en la vida le había pasado absolutamente nada que le limitara, mi única limitación era mi estupidez. Y que es lo que he aprendido ahora, ¿no? Y bueno, pues en el 2018, como contaba, mi vida dio un vuelco de 180 grados, donde perdí la vista. Pero gracias a un entorno, a una estructura mental que me ayudó a funcionar y a un producto que me ha ayudado a encontrar esa luz en la oscuridad, podemos decir que después de casi 4 años salimos del pozo y empezamos a vivir de nuevo. Y como decía, para mí vivir es vivir de la forma más digna y plena posible, ¿no? Pero por desgracia, yo vengo del mundo sin discapacidad y ahora tengo una discapacidad. Y esta limitación te la encuentras cada día, en cada cosa que haces, por desgracia. Pero en lugar de verlo en negativo, hay que verlo en positivo. Es una oportunidad que yo tengo de entenderlo al mundo de otra manera, a través de otros sentidos, de ser mucho más... Nosotros podemos no entender los ciegos que les decimos que sois ojocentristas. Pero si no lo ves por los ojos nos cuesta mucho entenderlo. Pero vas viendo como sí que hay una vida detrás de todo esto. Y que lo más importante es el respeto hacia uno mismo. Y eso pasa por mostrarlo y hacer conciencia a los demás, ¿no? Y enseñar como una discapacidad, a lo mejor de aquí un año se lo podría creer, no que un ciego navegará. Y es posible, es posible. Lo único que tenemos que entender es que el proceso de aprendizaje es completamente distinto, pero que todos tenemos que tener la misma oportunidad para llegar a nuestros sueños y a nuestras pasiones. También usas mucho una frase muy bonita que dice: la mar nunca abandona a los suyos. ¿Qué quieres decir con eso? Muchos me han preguntado por qué he vuelto a la mar, porque según ellos me había sacado todo, que es perder la vista, ¿no? Eso es lo que yo creía en un principio, pero ¿os podéis imaginar lo que ha sido para mí volver a sentir autonomía? Autonomía no es ir con un bastón picando con todo para ir reconociendo el espacio, o con un perro que le tienes que ir dando instrucciones para que él te pueda llevar. Autonomía es ser capaz de analizar con tus sentidos tu entorno
y tomar tus propias decisiones. Y esto es lo que a mí me ha permitido para poder llevar adelante estas hazañas que has hecho y que luego vamos a ver más en detalle. Te hablaría de tecnología, pero es tecnología en la que tu protagonismo ha sido importantísimo. Sí. Yo empecé navegando siguiendo un silbato. Y había una lancha delante mío y yo seguía un silbato. ¿Qué pasaba? Que cuando subía el viento y yo estaba en el otro lado de donde venía el viento, dejaba de ver. Luego compré un megáfono y le puse una sirena. En medio de Barcelona solo se oía una sirena. Además, ese era yo. Hasta que me di cuenta que perdí información. Todo lo queremos hacer auditivo, ¿no ves? Esto lo hago por audición. Pero yo necesito escuchar el barco, necesito escuchar la mar, necesito escuchar el viento, necesito escuchar mi vela. Porque yo sé, la vela es un triángulo y la tengo dividida en 3 partes. Son diferentes tipos de espesor, con lo cual suena diferente. Si me vamos cargando con la audición, perdí el sentido de poder navegar. Y aquí es donde empecé a darle vueltas. Y a veces, como he escuchado aquí durante estos 2 días, ¿no? Os cae un milagro del cielo, ¿no? Y os enseño lo que es el monotec. Pues a mí descubrí lo que es la áptica. La áptica es un lenguaje, que es la vibración. Y aquí tenéis el primer cinturón de navegación para gente invidente. Lo he conseguido desarrollar gracias a ver todas las limitaciones que daba el sonido. ¿Por qué no existen campeonatos de ciegos navegando? Dejaron de existir desde el 2000 más o menos 14. ¿Por qué? Porque hubo muchos accidentes. Porque usaban boyas sonoras, barco sonoro. ¿Qué pasaba cuando se acercaban los barcos que tú veías al otro? Y ya no sabías qué estabas oyendo. Si era tu barco que te decía cómo ibas, pero era un compañero. Aquí empezó a haber un caos. Y desde entonces se murió lo que era el ride sailing. Aquí hemos dado un paso más adelante, porque creemos en que la vela tiene que ser un deporte para todo. Y fijaros, es el deporte más inclusivo. Yo puedo competir con cualquier otra persona sin discapacidad con la misma reglamento. Lo único que necesito es llegar a tener esa información. Y así lo hemos podido demostrar nuestro equipo con los retos que hemos hecho este año. Pues hablando de retos, Dani, ¿dónde has estado este año y dónde ha estado Inmunotec también contigo este año? Pues Inmunotec ha viajado un poquito, ya hemos dicho viajar. Inmunotec siempre ha estado a mi lado desde que yo les propuse que íbamos a luchar para que volvamos a las Olimpiadas de Prisma en 2032 como Juegos Paralímpicos y de que tenían todo un proyecto para la vela inclusiva. Fueron los primeros en decir, queremos estar a tu lado. Y así ha sido. No es una empresa que te dice, quiero estar contigo. Es una compañía que ha entendido que hay otras maneras de funcionar, ¿no? Y que todo el mundo merece la misma oportunidad para llegar a cumplir sus sueños y sus pasiones. Y es de aquí donde este loco se le ocurrió, es el sitio más complicado del mundo para navegar un patín catalán, que es un barco sin timón, es decir, que es un coche sin volante. Yo me tengo que ir como una cucaracha moviendo por encima para mover el barco y hacerlo guiar. Y no se me ocurrió nada más que irme donde representa realmente la innovación y la cuna de la vela, que es la famosa isla de White. En teoría, hay una imagen que tenéis que ver con el mapa, con la ruta que tenía que ser. Y la siguiente veréis que no tiene nada que ver
que es la ruta que pasó. Como podéis entender, tú siempre tienes una estrategia, pero cuando llegas al agua hay que meterle una táctica distinta, porque las condiciones son cambiantes. Fue muy difícil. Ahora hablaba Iván sobre el punto de caída. Pues yo a las 9 horas estuve ese punto de caída. Y justamente fue cuando me subió el viento, llegaron olas de 2 metros y medio, más de 30 nudos, el barco empezó a tirarme al agua. Me encontré en esa situación y pensé, llevas entrenando 2 años para esto. Llevas trabajando, has aprendido baile, has aprendido a utilizar un ordenador solo escuchándolo, todo para llegar con un proyecto y dar la vuelta. Gracias a toda la suplementación que tomé de Monocal, es la única que tomo, y una buena alimentación, me permitieron llegar a las 13 horas habiendo recorrido por primera vez un invidente en un patín en medio del Atlántico, mar Atlántico y... ¡Bravo! El agradecimiento es para mí, para y, como digo yo siempre, ni un paso atrás. No solo en la isla de Guay. No había suficiente con esto, que a los 3 meses decidí crear el primer equipo español solo de discapacidad visual y presentarme en el primer mundial inclusivo de verano humano. Fue impresionante, pero la anécdota más graciosa de todas es que no hay más tiempos que navegar en España. Y ahora ponte a buscar uno. Y no una, porque me obsesioné en la calidad. Tengo obsesiones. Inclusión, calidad, todos tenemos que estar iguales, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y aquí es donde entra un personaje que ha entrado en mi vida de una forma brutal, me ha enseñado muchísimo, y fue Carmen López, que es la campeona del mundo de surf, de surf adaptado. No tiene vista, como yo. ¡Wow! Y tampoco lo conocía, pero conseguí su teléfono. Y imaginaros, un catalán llamando a una asturiana para decirle que quiere que venga a su casa a entrenar unos días a Barcelona y de ahí meterla en un avión y irnos para Oman con todo un equipo a hacer el primer mundial de vela inclusiva. No sabía cómo decírselo. En catalán, ¿no? Y me salió así. Total, que cogí el teléfono, lo llamé y le dije, escúchame, no me preguntes nada. Te tengo que explicar todo y te voy a decir una proposición indecente. Y se lo solté todo. A partir de ahí empecé, ¿y qué te parece, Carmen? Y ella, bueno, me lo pensaré. Te diré algo esta noche o mañana. Y yo, no me tienes que decir, si vamos por buen camino o no. Porque a todo esto faltaban 3 semanas para coger los aviones. Y ya no sabía dónde iba a buscar. Y nada, yo pensé que había pasado 3 horas, pasaron 12 minutos. Y me volvió la llamada diciéndome que sí. ¡Wow! ¡Bien, bien, bien! Y fuimos al mar y quedamos segundos del mundo. Y por supuesto
Ángel Núñez estrena la chaqueta oficial del equipo, siempre con nosotros. Hablamos de la suplementación y una alimentación adecuada, pero y nos puedes contar en más detalle cómo te ha ayudado el Inmunocal, qué productos tomas. Hemos escuchado ahora en el vídeo, pero cuáles son las dosis. Imagino que en un momento escrito tomas más que... Sí, yo tengo una base normal y cuando se acerca algún campeonato o algún desafío, le metemos un poco más de suplementación, todo controlado. Mi madre es la doctora María Capit, que bueno, gracias a ella pues hemos salido adelante y es la zona que ¡Hola esa madre! Yo, en mi caso, lo que quería explicar en este apartado es, yo me levanto cada mañana odiando el mundo, odiando no poder ver. Pero no por el hecho de no ver, por perderme unas cosas que yo sé que son tan preciosas como la cara de un familiar, de un amigo, una puesta de sol, el cielo. Eso para mí era mucho en mi vida. No poderlo hacer me cuesta. Han pasado 8 años. Sigo sufriendo. Como yo siempre digo, esto no se acepta, uno se adapta. Pero a mí es verdad que en el momento en que me levanto, lo primero que voy es a tomarme un Inmunocal. Mi chute. Y es por eso que veo la vida diferente. No es para decirlo, es real. Es real. En mí hay un cambio. En mí hay mucha más energía para afrontar esta situación. En mí hay esa capacidad de decir, yo he descubierto que el peor enemigo no es nuestro vecino, somos nosotros mismos. Somos los que nos limitamos. No podemos hacer esto, pero es lo que queremos. ¿Qué no puede ser? Soy igual que tú, que te ha dicho héroe. ¡Grande! No. Yo soy una persona que está luchando para vivir. Para poder vivir, como digo siempre, digna y plenamente. No hago nada más que eso. Y he tenido que encontrar una ayuda nutricional, un suplemento que me ayuda a hacer parte de este proceso y luego una pasión. Que es lo que todos aquí buscáis, un objetivo, ¿no? Donde focalizaréis y ir a por él, ¿no? Eso es lo que hago, no hago nada más. A veces unos dicen, no, es que es impresionante cómo lo haces. Oh, cuidado, eso. Yo tardé 9 meses en leer el braille. Este dedo era una morcilla, no era un dedo. Tardé más de un año en poder leer un audiolibro, me dormía. Tardé muchos años en poder ver una película, porque no lo comprendía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como todos vosotros, luchar para lo que queremos. Y ahí es donde estoy. Luchas para lo que quieres, pero es que cada día se te ocurre un reto nuevo. No paras. Sí. Bueno, también la manera de hacer retos en la parte personal, de que uno se propone hacer algo y lo consigue, ¿no? Con todo el esfuerzo, disciplina, rutinas que implica, pero sobre todo es una manera de enseñarle al mundo que mirad, yo tuve una frase de unos chicos ciegos cuando los conocí en la famosa ONCE y les pregunté, ¿queréis navegar? Porque yo lo hago. Su contestación es, y nosotros podemos hacerlo. Esto a mí me rompió, porque es
tú mismo y tu entorno ya te está diciendo qué puedes hacer y qué no. Y eso no es correcto. Entonces, a partir de aquí es donde yo dije, bueno, si yo muestro al mundo que un tío que no es nadie, pero que está luchando por vivir y por vivir de la forma que él quiere, puede mostrar que hay otras capacidades, otras maneras de hacer las cosas y crear un poco de más de atracción de que nuestro colectivo, sabéis que el colectivo ciego es el más sedentario de todos. Porque es lo más fácil de hacer. Te sientas y no hay problemas. Y ahora me levanto y no sé cuántos pasos tengo que sí que caería del escenario, ¿no? Eso ya te pone en tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos refugiamos. Y ese es el gran error. El gran error es estar muerto en vida, como digo yo, como una planta. Y eso es lo que no debemos. Y eso es lo que debemos mostrar, que somos mucho más si podemos mostraros cómo hacer las cosas de otra manera. Tu objetivo, Dani, a mediano plazo son estas Olimpiadas en el 32, ¿no? ¿Y a corto plazo? A corto plazo, en el mes de agosto nos vamos, Josep y yo, nos vamos a Suiza, al lago de Le Mans, a dar la vuelta a un lago por primera vez en un vidente de la vuelta al lago. Y, por supuesto, ya hemos empezado, tenemos una medalla de plata, ahora solo nos falta el oro, y es volver al Mundial este octubre para, con todos los respetos, a esos ingleses enseñarles quiénes son. ¿Te parece que les mostremos ahora el vídeo resumen, porque fueron 13 horas de navegación, pero el vídeo resumen de la vuelta a la isla de White? Nos vamos a retirar hacia un lado para no taparles la pantalla central. ¿Ven conmigo? Y ahora, pues, adelante vídeo, por favor.
Ya como todos sabemos, pues en estas reuniones siempre tenemos limitaciones de tiempo por tantísimas cosas que ver. Podríamos estar 3 horas o 6 horas sentados en las sillas sin movernos escuchándote, Dani. De verdad que es impresionante lo que haces, lo que tú te sientes como uno más, eres un ejemplo para los demás. Sí, así es. Festival Secretario a Elena Perea, Dinamarca, Rubio.